Vamos a dar inicio a esta sesión de la tarde sobre nuevas tecnologías aplicadas al estudio de géneros, de corpus y de traducción especializada. Inicia su presentación el profesor Ramón Méndez González con el título El problema del género en la localización de videojuegos. Adelante, Ramón. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquillo de este tema, que realmente es un tema bastante relevante y con bastante presencia en lo que viene siendo la labor de localización de videojuegos, que claro, la localización de videojuegos es uno de los ámbitos de la traducción que ahora mismo más en auge están, porque bueno, el campo de los videojuegos, la industria ha crecido muchísimo, hay muchísimo producto y obviamente pues hay muchísimo consumo de videojuegos y con ello muchísimas necesidades de localización, de traducción y de adaptación cultural, etcétera. Y claro, ahí entra el problema del género, que desde el punto de vista textual hay una diferencia sustancial entre hacer un juego en inglés, con la neutralidad que el propio idioma tiene, a adaptarlo al español con todas las necesidades de eso, de marcas de género que pueda tener el idioma. Y claro, originalmente se tiene esa idea o esa... es un poco como un concepto que está ahí enquistado socialmente, un poco como que los videojuegos históricamente han sido eminentemente masculinos, han sido para un público de entre 18 y 30 años, mayoritariamente masculino. El asunto de esto es que hace bastante tiempo, hace mucho que esto ya no es así. Y, por ejemplo, ya solo centrándonos en España, por ser el caso que nos ocupa, podemos ver en esta infografía que de los casi 17 millones de jugadores que hay en España, un 41% son mujeres, que esto, el dato de 2019, que se publicó hace relativamente poco, ya había subido el porcentaje a un 42% de mujeres, lo cual es una cantidad importante de jugadoras. Y además también está el falso mito de que se juega entre 18 y 30 años, como podemos ver también en el hecho de que gente de más de 45, un 11% de los jugadores tiene más de 45 años ya, que es una edad sustancial. También es verdad que igual esos gente de 45 años empezó jugando con 18 o 30 y que claro, aunque empieces jugando joven, pues no sueles dejar de jugar, sueles ir jugando un gran número de usos de jugadores, suelen ir jugando según crecen. Entonces, pues claro, aunque esa gente empiece a jugar joven, pues a día de hoy ya los jugadores alcanzan eso, todo tipo de franjas etarias, todo tipo de géneros y todo tipo de gustos e intereses. De hecho, no es extraño ya incluso que algunas empresas, pues por ejemplo Nintendo desde 2005 así, ya la publicidad de sus juegos lo centra en el concepto de jugar en familia, de jugar todo eso, de todas las edades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, teníamos aquí en España con Nintendo DS y con Wii anuncios protagonizados, por ejemplo, por Amparo Baró, que pues claro, igual no jugaba a un Call of Duty, pero jugaba a otro tipo de productos que sí se amoldaban más, pues como podría ser en su caso Brain Training o también los anuncios de Mónica Cruz jugando a Profesor Layton, etcétera, etcétera. Con lo cual, a día de hoy, con la industria tan grande como ha crecido la del videojuego, pues lógicamente hay productos para todo tipo de usuarios y para todo tipo de gustos. Dentro de eso, claro, también entra el tema claro, originalmente los videojuegos se pensaba o estaban mayormente enfocados para hombres, lo cual implicaba que los personajes protagonistas eminentemente fuesen masculinos. Pero eso también es un dato que empieza a cambiar. O sea, en esta infografía de Busbingo, perdón, se puede observar cómo el porcentaje de personajes masculinos empieza a decaer. Llegó a tener años, pues como vemos ahí, de un 36%, de un 32%, pero, por ejemplo, el año pasado fue solo un 26%, fue el dato, la cifra más baja de la historia. Y observemos también que, aunque la cifra de personajes femeninos pues todavía sigue siendo relativamente baja, entre 9 y 10%, con algún año así de 15%, lo que empieza a predominar con casi la mitad de los juegos es la posibilidad de que los jugadores o las jugadoras elijan el género que quieren usar en el juego. Como podemos ver ahora, pues ahí eso, 47,6%. O sea, ya la mitad de los juegos te permiten que tú elijas cómo quieres que sea tu personaje. ¿Cómo se permite esto? Pues de diversas formas. Una de ellas, por ejemplo, es la posibilidad de dejarte elegir entre dos personajes predefinidos, que puede ser, por ejemplo, que no es una cosa que sea solo de juegos pequeños, es decir, títulos importantes como Assassin's Creed en las últimas entregas te dan a elegir
elegir entre que tu personaje sea masculino o femenino. Que esto viene justificado argumentalmente desde el punto de vista de que, bueno, como te conectas a una máquina para recuperar recuerdos del pasado, pues no está claro si es masculino o femenino el recuerdo y se adapta un poco dicho recuerdo para que ambos personajes tengan sentido en la historia según lo que tú elijas. En otras entregas, por ejemplo, entregas anteriores, como Assassin's Creed Syndicate, pues lo que hacían era, había dos personajes, masculino y femenino, y los dos se usaban por igual, la mitad del juego con uno, la mitad del juego con otro, eran hermanos y vas alternando entre ellos, pues un poco obligándote a jugar con ambos. Otra opción de afrontar esto, pues sería con los creadores de personajes, que a día de hoy muchos juegos pues te ponen un creador de personajes que tú al principio del juego te diseñas el personaje a tu gusto, pues eliges el género, eliges tus rasgos faciales, eliges tus características, etcétera, etcétera. Que esto, bueno, es una cosa que es bastante habitual y que suele gustar mucho. O sea, hay muchos jugadores a los que les gusta darle forma completamente a su personaje, independientemente de que luego lo que sea en el juego, pues se amolde un poco más las líneas de diálogo del personaje a dos, tres géneros, lógicamente. El aspecto es algo muy, muy personal que tú eliges y eso, suele tener bastante calado este tipo de productos, como se puede observar en el dato que habíamos antes, de que casi la mitad de los juegos a día de hoy te permiten elegir pues tu aspecto tu personalidad de personaje, tu personalización propia. Y bueno, luego hay juegos en los que, además del masculino y femenino, también te ofrecen la opción de género neutro. En este caso, pues sería Temtem, que te permiten ser masculino, femenino o no binario. Y esto por un lado, con la creación de personajes, con lo que serían los diálogos propiamente del juego. Pero en un videojuego también tenemos lo que son los menús, todos los textos de menús en los que el juego le transmite información al usuario, etcétera, etcétera. Que por lo general en inglés, bueno, como decíamos antes, el inglés es mucho más laxo en lo del género, se disimula mucho mejor, o sea, gran parte de los términos ingleses no requieren de marcas de género. Pero luego esto en otros idiomas puede ser problemático. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos ahí un welcome que en español usarlo como bienvenido, bienvenida o bienvenidos, bienvenidas o lo que sea, pues puede ser problemático porque estás dejando fuera a determinado número de usuarios. Lo normal en este tipo de casos es, bueno, a ver, lo que se está haciendo muchas veces es recurrir al masculino por defecto, pues recurrir a usar el masculino como genérico de la mayoría de jugadores van a ser masculinos, pues vamos a usar masculino por masculino generalizante. Pero hay muchas veces en las que se puede solventar desde el punto de vista de la traducción. Pues, por ejemplo, en este Welcome to Galápago, and Island, etcétera, etcétera, pues ahí poner, en vez de bienvenido, bienvenida, etcétera, te damos la bienvenida, por ejemplo, evitando toda marca de género e intentando que el texto sea lo más inclusivo para que no afecte en modo alguno, independientemente de quién esté jugando, que el texto le valga. En este tipo de situaciones podemos tener la problemática, pues, por ejemplo, en el icono de arriba, donde pone solo welcome, en un textito muy pequeño. Claro, o sea, en un texto no, en un cuadro muy pequeño, que lógicamente ahí en ese hueco no nos va a caber, te damos la bienvenida. Pero ahí pues tirar un poco de otro tipo de fórmulas, pues por ejemplo poner saludos, hola, no sé, es un poco un elemento en lo que los localizadores de videojuegos nos estamos intentando concienciar todos para evitar este tipo de problemáticas, porque son cosas muy pequeñas, muy matices tontos, pero a la hora de llegar a jugar, pues lógicamente la idea es que todo el mundo se sienta representado y si podemos ayudar con estas pequeños detalles, pues lógicamente mejor para todos. A la hora de volviendo un poco ya al tema de los personajes, porque por un lado tenemos lo de los menús, que hay que intentar evitar ese masculino por defecto para intentar dejarlos más neutros. Por ejemplo, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, al grabar partida, que te pregunten, ¿Are you sure you want to save? O lo que sea, y pues en vez de poner ¿estás seguro o estás segura? Poner solo ¿seguro que quieres guardar partida? Pues evitando, por ejemplo, la marca de género. Otro ejemplo que se me acaba de ocurrir así sobre la marcha. Y eso con los menús, pero luego tenemos el tema de los personajes, que puede ser más complicado porque ahí ya entran diálogos, entran adjetivaciones, etcétera, etcétera. Y ahí entra también el cómo te presenten los textos, cómo te lo facilite la empresa de desarrollo. Por eso la comunicación entre los desarrolladores y los traductores es fundamental. Porque, por ejemplo, en este ejemplo tenemos las indicaciones del género de los personajes que están hablando. Por ejemplo, en este caso, este MC y FC que vemos en la columna de Line ID sería male character, female character, como indicando en plan, este es un chico, este es una chica, que esos son
indicaciones que te ayudan un poco a hacer tu trabajo a la hora de intentar darle naturalidad o no tener problemas con los géneros. En este caso, bueno, pone solo male o female, otras veces pues te pone directamente el nombre del personaje y pues tú por otro lado tendrás una guía de personajes que te indicará de qué género pertenece cada cual, etcétera, etcétera. Pero esto no pasa siempre y no es raro, bueno, cada vez es menos habitual, por suerte, la gente empieza a concienciarse, pero tampoco es raro que te manden los diálogos sin ningún tipo de información contextual de quién está hablando a quién, en cuyo caso, pues ya tenemos aquí una problemática de intentar no pillarnos los dedos. Lo que solemos hacer en estos casos es buscar fórmulas neutras para no arriesgarnos a equivocarnos del género del personaje que está hablando y que esto genere una incongruencia para el jugador o la jugadora que diga, uy, ha tratado masculino a este personaje que es una mujer, etcétera. Entonces, eso, son cosillas con las que, si el estudio no ayuda, pues nos toca a nosotros intentar evitar o sea, hacer control de daños desde la traducción. Lo que decíamos, en inglés es mucho más fácil encontrar esa neutralidad, pero en español dependemos mucho de las marcas de género. Y la disposición de la empresa de desarrollo para solventar el problema es fundamental. Por ejemplo, volvemos al caso de que nos podemos crear el personaje. Podemos tener un personaje masculino, femenino, no binario o pues de otra raza y cualquier otro género que ni se nos ocurra porque es inventado. Pues dentro de eso entraría la posibilidad de que los estudios de desarrollo creen lo que serían marcas de género. Perdón, marcas de género, no, tags de género, es decir, variables de género, de tal modo que, por ejemplo, en este caso, si en inglés vale con una frase, porque da igual que sea masculino o femenino, porque la frase inglesa es totalmente neutra, en español que nos dejen duplicar, de tal modo que podemos hacer una frase para el masculino y otra para el femenino. En este caso, bueno, estamos hablando de duplicados con los géneros básicos. En caso de tener no binario, pues lógicamente habría que triplicarlo, etcétera, etcétera. Dentro de esto, bueno, esto es un ejemplo de las variables que se suelen utilizar. Otra tag de género, por ejemplo, sería esta, que ya en vez de hacer dos frases, se haría en la misma frase y el código del juego reconoce si tenemos un personaje masculino que tiene que coger la primera, si tenemos un personaje femenino que tenemos que coger la segunda y si hubiese un personaje no binario, pues coger la tercera opción que se podría poner aquí. Luego dentro de esto puede darse el caso, eso, de que haya desarrolladoras que te digan, vale, el jugador puede crear su personaje con el género que ellos prefieran, pero no tenemos los medios para ofrecer una variable de género. O sea, con lo cual solo tenemos unos textos básicos que tienen que usarse o que tienen que valer para todo tipo de personajes que cree el jugador. Esto, por ejemplo, pasó en el juego Outward y lo que se hizo desde la localización fue crear un juego totalmente sin géneros. Desde el punto de vista de que los textos están en cuadros bastante grandes, como podemos ver, que son bastante amplios, pues dentro de eso se jugó con el texto para darle vueltas y evitar las marcas de género. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay esa limitación técnica, pues nosotros desde la traducción o desde la localización del juego, pues también podemos poner nuestra parte para intentar evitar el daño. Lo interesante de este caso es que, bueno, fue una apuesta bastante arriesgada y lo curioso, lo interesante es que cuando salió el juego nadie se dio cuenta de esta circunstancia, es decir, los textos sonaron lo bastante naturales. Por ejemplo, en esta frase, claro, te dice, en el inglés pues sería you're alive, en plan, estás vivo, estás viva, pero se usó no has muerto. ¿Por qué? Porque es la opción que no tendría marca de género y que vale para todas las circunstancias. Pues eso, debes estar muriéndote de frío, tal y cual. Eh, Más ejemplos de este caso. A ver, ahora, que no quería pasar de diapositiva. En este mismo juego, pues por ejemplo, el término champion se evitó para usar adalid. ¿Por qué? Pues porque adalid es un término que dentro de lo que cabe es sinónimo de campeón, campeona, pero no tiene marca de género. Y entonces, por ejemplo, en plan, very well, nombre de jugador, Champion of Elat, pues ahí queda guay, en plan, yo qué sé, Ramón, Adaliz de Elat o Chelo, Adaliz de Elat, o sea, vale perfectamente para diversos géneros. Y cuando había formas un poco más complicadas, como por ejemplo, The Latest Champion of the Holy Mission, pues por ejemplo ahí se le da un poco de vuelta, ¿eh? En plan, en vez del último campeón, la última campeona, la nueva cara entre los adalides de la Sagrada Misión, pues dándole un poco la vuelta para que pueda funcionar y que no se le marque demasiado al personaje principal, pues el género, precisamente, pues pensando en que el jugador puede haber decidido haber hecho otras cosas.
Luego aquí, por ejemplo, hay otra muestrilla. Hay una raza de gigantes en este juego que te tratan con desprecio, pues eso, dicen la palabra human como insulto, básicamente. Y claro, pues ahí te pone ya en el brete de decir, bueno, pues esto tiene que ser humano, humana, humane, según lo que tengamos, con lo que estemos jugando. Y aquí, bueno, pues se usaron distintas formas de insulto, pues en plan pequeño ser, personita humana, o directamente la omisión, pues porque no quedaba tanto, igual no era un momento, en este caso, tienes una gran destreza en combate, no es tanto un insulto, no están diciéndolo de humano con tanta inquina, pues entonces igual quedaba mejor omitirlo antes que meter algo un poco más con cazador. Que claro, se pierde un poco el concepto de que siempre la tomen con el concepto de humano, pero a veces pues igual es mejor perder un poco de ahí y ganar en inclusividad y que todo jugador o jugadora que esté disfrutando del juego pues se sienta dentro de la experiencia y no se vea expulsado, apartado un poco, pues eso, por una marca de género que no corresponda. Bien, en definitiva, que los videojuegos son un medio de ocio y como tal están pensados para que todo el mundo disfrute y más a día de hoy que, bueno, todo el mundo juega en mayor o menor medida, porque esto es lo típico de, no, yo no juego a nada, bueno, pero luego tienes un Candy Crush o tienes un juego de móviles seguro instalado o el Farmville en Facebook, o sea, siempre todo el mundo juega algo, lo que pasa es que, bueno, a veces se piensa que jugar implica pues meterse juegos de rol de 600 horas y a veces cualquier minijuego también es jugar realmente, entonces... La idea es que todo el mundo pueda disfrutar, independientemente de su franja etaria o de su género. Y aunque el masculino por defecto es algo relativamente asentado hasta hace poco dentro de la industria del videojuego, derivado por las limitaciones técnicas de los estudios y sobre todo marcado por eso, las limitaciones técnicas que hay a día de hoy, pues imaginaros hace 10, 15, 20 años, pues lógicamente estaba mucho más limitado. Pero a día de hoy ya hay más conciencia para evitar ese masculino por defecto y para intentar pulir y facilitarle a todo el mundo que se puedan sentir identificados cuando están jugando, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? De que disfrutes, que te metas en la acción y de que sientas que el juego habla para ti y que te sientas que puedas disfrutar plenamente de la experiencia y del mundo que se te plantea. Y bueno, creo que más o menos ya vamos un poco justitos de tiempo, así que nada más. Sí, vale, muchas gracias Ramón por esta interesante exposición del tema de los géneros y cómo lo aplicáis, cómo intentáis ser sensible a todas estas cuestiones en todos estos subtítulos, ¿no? Ujú. Muy, muy interesante. La verdad es que tenéis que calentaros mucho la cabeza para el Sí. final, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. He visto que entre los asistentes, pues tal vez alguien, está Carla Botella, tal vez le gustaría plantear alguna pregunta. En el chat no veo nada. Si es que sí, Carla, por si acaso te voy a hacer ponente, por si quieres plantear, creo que ya lo he hecho. Y ya puedes incluso comentar. No sé, Carla, te he puesto por si querías comentar alguna cuestión, ¿no? Pues te la voy a plantear yo, Ramón, una cortita. Claro, estamos viendo que finalmente tenéis que adaptar todo el lenguaje, por ejemplo, ese último ejemplo que has puesto de estás viva, ¿no? En lugar de decir viva o vivo, dices, ah, no has muerto. Pero claro, los matices son diferentes. No es lo mismo alegrarte por ver a alguien vivo que justo decir lo contrario, además hablar de muerte, ¿no? Claro, todo esto al final, ¿crees que puede cambiar o sea, puede como encorsetar mucho el lenguaje que sería más espontáneo? Sí, a ver, lógicamente, con estas vueltas que a veces tenemos que darle, sí que sacrificas a veces espontaneidad, claro. Ahora, según has dicho lo de no has muerto, he pensado igual, pues tienes razón, igual que a lo mejor has sobrevivido. Pero bueno, son cosas que en el momento, pues lo que se te ocurre. Claro, ahora visto con calma, no con la presión de que tienes una entrega, etcétera, etcétera, pues todo se ve más claro siempre. Pero claro, obviamente ahí, pues seguramente pierdas un matiz de naturalidad. Ahí el truco o la dificultad o lo interesante es intentar que se sacrifique lo menos posible que pueda funcionar para todo tipo de usuarios, pero sin sacrificar naturalidad. Es lo que te digo. A mí era una cosa que me preocupaba mucho en este caso cuando lo estábamos trabajando con este juego. Y luego cuando vimos que la gente no se dio cuenta ni notó nada raro, pues dijimos, vale, ha funcionado, porque también es una cosa fundamental es
que no es lo mismo verlo en frío el texto, parándote a pensarlo, que yo te he señalado en plan, ahí pone no has muerto y que tú te quedes pensando, claro, pones no has muerto en vez de you are alive tal y cual, a estar en el flujo del juego. Es decir, cuando estás en el flujo del juego, no te fijas tanto como si te paras a analizarlo. Entonces ahí la cuestión es que funcione dentro del universo que intentas plantear. En este caso ya te digo, para mí el punto clave fue que nadie notase nada raro y nadie dijese absolutamente nada al respecto y nadie se diese cuenta de que el juego no tiene marcas de género. Claro, claro. Mar Ojea quería plantear una pregunta. Debes de poder hacerla ahora, Mar. Sí, hola, buenos días. Bueno, enhorabuena, Ramón. Un minutito, ¿vale? Que sea corta. Sí, vale, no, que me parece súper interesante. Sí que me gustaría saber, porque bueno, yo intento en clase trabajar a veces textos para videojuegos y respetar el género, pero claro, muchas veces las limitaciones de espacio nos impiden hacer eso. Entonces, en esos casos, ¿a qué le darías prioridad? ¿A esa limitación del espacio o a evitar la marca de género? A ver, es un poco el ejemplo que poníamos antes con welcome, por ejemplo. En este caso, pues buscar un sinónimo muchas veces. Claro, es que esto ya nos metemos un poco en el tema de que hay que verlo caso por caso, porque hay casos en los que hay soluciones mejores y casos en los que igual hay que sacrificar. En general, en mi experiencia, siempre es fácil, o bueno, fácil no, a veces te cuesta tirar de diccionarios de sinónimos hasta llegar a una palabra, pero suele ser relativamente asequible encontrar un término que pueda servir. Entonces, de primeras, yo priorizaría el mantener el género, o sea, la neutralidad de género para que sirva para todo tipo de usuarios, lo que dices tú en menús, etcétera, etcétera. Y si vemos que no es posible, en segunda instancia, siempre es pedirle al desarrollador en plan, oye, mira, estudio de desarrollo, tenemos este cuadrito, pero necesito, yo qué sé, 2 caracteres más, 3 caracteres más, lo podemos hacer de alguna manera, aunque sea reduciendo un poco la letra, etcétera, etcétera. Que eso es una cosa también bastante habitual a día de hoy en los juegos. Para solucionar un poco estos problemas de espacio que hay en interfaces, pues lo que se está haciendo es o que el juego reduzca automáticamente la letra para que quepa el texto, o hacerlo en plan, bueno, quiero decir teleprompter, pero es teleprompter. Bueno, que el texto se mueva de izquierda a derecha para que quepa, se lea entero. Entonces, bueno, puede haber alternativas para jugar un poco con lo que serían las limitaciones de espacio y en principio, pues yo tiraría de primeras por priorizar la neutralidad de género para que sirva para todo tipo de usuarios. Bueno, Ramón, Vale, muchas gracias. hay una pregunta de Carla Botella, pero lo vamos a dejar, si os parece, para el final, porque ahora ya tenemos que ir con la siguiente presentadora. Pero bueno, a ver si nos queda luego algo de tiempo, alguna pregunta que no haya. Y de todas maneras, Carla la ha escrito ahí que te la podría hacer. Como imagino que no vas a salir de la sesión, No, no, ¿no? aquí estaremos. Vale, pues nada, voy a hacer ahora presentadora a Miriam Pérez. Muchas gracias, por tu presentación. Intento compartir Bien. entonces, Chelo, el programa o la pantalla entera. Pantalla. ¿Crees que funciona mejor pantalla? Sí. Vale. ¿Te ¿Se va, ve bien verdad? así? Sí, Sí, muy a bien. mí sí. Vale, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues Empiezo. eso, empieza ya, Miriam, y tú ya nos cuentas el título y de dónde procede, la Universidad de Málaga, pero ya lo comentas Perfecto. tú. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Miriam Pérez y voy a presentar este trabajo que he realizado junto a Miriam Seguiri, que es también mi directora de tesis. Las dos venimos de la Universidad de Málaga y queremos presentar la página web que acabamos de crear y se llama Interpretec. Es una web para la formación en interpretación en general y en interpretación técnica en particular. Durante la presentación de hoy, bueno, introduciremos un poco la web, sus objetivos, los contenidos y os enseñaremos un poco cómo funciona brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Como bien comenta Goldsmith, el intérprete juega siempre a contrarreloj en todas las fases de la interpretación, ¿no? Tenemos que documentarnos y preparar la interpretación normalmente con muy poco tiempo. Una vez que ya estamos interpretando, tenemos que minimizar el esfuerzo cognitivo al que nos vemos sometidos y también la presión en cabina o fuera de la cabina, según la modalidad. Y además tenemos que anticiparnos a las dificultades, a los problemas que puedan ocurrir mientras trabajamos
sin que nada de todo lo anterior afecte a la calidad del trabajo. Todo eso pues es muy complicado y creemos que las tecnologías en cierta forma pueden ayudarnos a solventar algunas de las dificultades. Por ello, pensamos que para que el intérprete profesional llegue a utilizar esas herramientas digitales de las cuales dispone, lo mejor es empezar ya a utilizarlas desde su etapa formativa. Nuestro objetivo es aplicar estas herramientas desde la formación para, en primer lugar, aprovechar la competencia digital de la cual ya dispone nuestro alumnado, de forma que revierta también en su formación. Por otra parte, este tipo de recursos puede motivar al alumnado y proporcionarles un papel central porque pueden elegir qué recursos quieren utilizar y el tercer objetivo que va ligado, trabajar de forma autónoma, mejora el trabajo autónomo y también la formación continua. Una vez que terminan, por ejemplo, el grado y quieren seguir formándose, pues estos recursos lo permiten. Y por último, y tan importante en el último año o algo más de un año, la formación a distancia, sin la cual pues ahora mismo no estaríamos aquí, de hecho. Bien, los objetivos de Interpretex son, en primer lugar, pues recoger herramientas digitales que se puedan aplicar en la enseñanza-aprendizaje, como decía antes, de la interpretación en general, de cualquier modalidad y temática, y de la interpretación en contextos técnicos en particular. Concretamente, como el ámbito técnico es muy amplio, nos hemos centrado en la automoción, ya que es el tema principal de mi tesis doctoral, en la cual estoy trabajando, y nos hemos centrado también en el par de lenguas inglés-español, aunque muchos de los recursos que se recogen en la web pues, se pueden aplicar a otras combinaciones lingüísticas. Estas herramientas que hemos recogido no solamente son muy útiles para la formación de los intérpretes, sino también para su práctica profesional, o al menos ese es nuestro objetivo, que muchos de ellos se puedan aplicar. Bien, ese es el enlace de la web, lo compartiré si queréis también ahora después por el chat. Lo que hemos hecho ha sido presentar pantallazos para que todo fuese más sencillo técnicamente. Y esta sería la primera parte de la página de inicio, donde presentamos la web, ¿vale? Justo debajo de esa presentación presentamos las diferentes categorías en las que está dividida la web y a continuación pues voy a presentar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera categoría es la de formación de intérpretes. En ella recogemos, por un lado, plataformas para la formación de intérpretes, como por ejemplo ORCID o la web del Máster Europeo de Interpretación de Conferencias, algunos proyectos también de diferentes universidades, como el Interpreting de la Universidad de Vigo o el MICS o Breaking the Ice de Córdoba. Todos ellos tienen tanto información teórica como práctica, con la cual pues, nuestro alumnado puede practicar y puede seguir trabajando en casa. La segunda categoría dentro del apartado de formación de intérpretes serían los repositorios de discursos pedagógicos, como pueden ser Speech Repository o Speech Pool, donde se recogen pues, discursos hechos con fines pedagógicos. La tercera categoría son los repositorios de discursos originales. En ella pues, recogemos páginas como la del Parlamento Británico, la Casa Blanca, la UNESCO, el Parlamento Europeo, diferentes instituciones que ponen a disposición de los usuarios discursos originales con los que los estudiantes o los profesionales de la interpretación pueden seguir practicando. Y por último, para la formación también hemos incluido otras páginas web que, si bien no son específicamente algunas de interpretación, sí que tienen mucho material que puede ser útil. Por ejemplo, YouTube, pero como YouTube es muy amplio, pues hemos elegido algunos canales y vamos siempre incluyendo algunos canales en los que universidades, por ejemplo la Universidad de Leeds, que es la que está aquí en el ejemplo, sube discursos para practicar, o TED Talks, y otras webs como Tech Forward o Buceando, en las que sí que se recogen materiales para la interpretación. El objetivo es agrupar todos esos recursos y que nuestro alumnado con un solo clic pues entre en todos ellos y tenga una pequeña descripción, ¿no?, de qué pueden encontrar ahí.
Bien, otra de las categorías que hemos incluido es la de las flashcards o estas tarjetitas mnemotécnicas, ¿no? Con las que pueden practicar el vocabulario antes de la interpretación, por ejemplo, para recordar los términos principales de alguna temática, repasar. Y hemos dejado pues diferentes webs desde donde pueden crear esas tarjetas y trabajar con ellas, por ejemplo, con el móvil mientras van en el metro o en cualquier lugar o momento. Otra de las categorías que hemos incluido, sobre todo para la interpretación consecutiva, es la de la toma de notas. Por una parte, tenemos programas que permiten la toma de notas en tabletas. También hemos incluido bolígrafos digitales. Ahí es que, como es un pantallazo, solo sale la primera parte, pero en la web pues hay tanto aplicaciones para tabletas, bolígrafos digitales. Resumimos un poco las características de cada una, para qué sistemas operativos están disponibles y qué permiten. Y otro de los recursos que hemos incluido para la toma de notas es Symbol Tree, que es un buscador de símbolos. Sí que hay que buscarlos en inglés, pero como ven ahí en el ejemplo de la izquierda, pues si buscamos, por ejemplo, Interpreter, pues nos da esa sugerencia de símbolo. Bien, la siguiente categoría sería la de extracción terminológica mediante corpus, que también se puede aplicar a la interpretación para la fase de documentación. Y hemos incluido en este caso dos herramientas que son Sketch Engine y Anconc, ya que Anconc es gratuita, se puede descargar y es muy sencillo de utilizar. Y Sketch Engine no es gratuito, pero si son estudiantes de universidades europeas sí que tienen acceso gratuito, así que pueden trabajar con él. La siguiente categoría es la de gestores terminológicos. Los hemos dividido entre gestores terminológicos que tienen versión para descargar en el equipo, gestores terminológicos basados en la web y la siguiente categoría sería para móvil. Como siempre, pues explica qué ofrece cada uno de los gestores, en qué puede ayudarnos y un poco cómo utilizarlos. Esta categoría, por ejemplo, pues si no se puede trabajar en clase, lo que hacemos es recomendarles que vayan a la web y que al menos sí que echen un vistazo a los diferentes recursos con los que pueden contar. La siguiente categoría sería los conversores en línea. Son diferentes herramientas pues, que permiten convertir unidades pues, de temperatura, distancia, tiempo, velocidad, etcétera, etcétera, que pueden aparecerle en la interpretación. Y luego una de las categorías que yo diría más importante, porque es en lo que se distingue la web, ¿no? Serían los recursos terminológicos para la interpretación en el ámbito técnico. De hecho, pues estos recursos no solamente se pueden aplicar a la interpretación, sino también a la traducción técnica. Como el ámbito técnico es tan amplio, hemos incluido algunos recursos para la técnica en general, pero también para la automoción en particular, que ahora mismo es la categoría en la que nos estamos centrando. Estos recursos los hemos dividido en tres bases de datos terminológicas, glosarios técnicos, diccionarios técnicos y recursos terminológicos para la automoción. Estos serían los recursos que hemos seleccionado para el ámbito técnico en general. Desde la página web pues tienen el enlace a cada uno de ellos y la descripción sobre qué ofrecen. Y luego para la automoción en particular hemos creado un documento Excel, que sería, esta es la vista previa. En él se incluye el tipo de documento, la variedad también del inglés o del español, y además, como ven, algunos son multilingües e incluyen otras lenguas. Nombre, autor, el enlace y si son consultables en línea o son descargables, etc. Las categorías que incluye esa base de datos serían acrónimos y siglas, diccionarios tanto monolingües como bilingües como multilingües, glosarios también monolingües, bilingües y multilingües, y catálogo de piezas multilingües, que para esta temática pues, puede resultar también de interés. Este sería la vista previa. Además, no sé si se ve en la vista previa, pero justo arriba en cada columna hay una flechita para poder filtrar los resultados, es decir, elegir solamente acrónimos y siglas o elegir solamente diccionarios monolingües, etc. Bien, ya para concluir, como apunta Sandrelli, es muy difícil, casi imposible, coger todo, en el poco tiempo que damos clase,
todo lo que se necesita para ser un buen intérprete. Por tanto, ya que es complicado a veces para los estudiantes tener acceso al material que necesitan para seguir formándose, pues nuestro objetivo es ese, ¿no? Facilitarles la vida en ese sentido, que tengan mucha variedad de materiales de calidad con los que pueden seguir practicando, seguir formándose y darles la oportunidad de seguir haciéndolo de forma que no tengan que estar buscando ahora en qué canal me meto, dónde busco recursos, lo tienen ahí todo recogido. Creemos que los recursos que hemos elegido son de calidad y también de fácil acceso. Pretendemos seguir incorporando nuevas categorías, como por ejemplo la interpretación automática, en la que ya estamos trabajando, interpretación remota, que ahora mismo tan de moda está, no de moda, sino que no tenemos más remedio, o también los grupos de práctica, ¿no? Con los que pueden contactar y practicar con intérpretes de todo el mundo. Pretendemos eso, actualizar siempre los recursos, aunque a veces es complicado porque a lo mejor un proyecto ha dejado de funcionar, un enlace ha dejado de funcionar, y también pues aplicarlos continuamente en el aula, en la práctica profesional y en la formación continua, ¿no? Una vez terminen el grado. Por ahora la página está funcionando muy bien, lo hemos presentado en varios congresos y nos da mucha alegría ver que tiene acogida y que tiene interés, ¿no? Lo último ya, en la web hay un formulario abierto que creemos que nos puede ayudar a mantener la web actualizada en caso de que algo no funcione, y también pretendemos dar visibilidad a proyectos o a recursos que no estén recogidos en la web y que pues algunos puede ser interesante, ¿no? O proyectos nuevos que hayan hecho en otras universidades y que quieran que aparezca en la web. Pues nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues ahí estoy disponible. Pues muchas gracias, Miriam, porque además de ser muy interesante, de hecho, en la interpretación hace falta mucho trabajo como el que estáis llevando a cabo, que os felicito, sobre tecnologías aplicadas también a la interpretación, ¿no? No sé si hay alguien que que haya levantado la mano o que quiera en el chat, no veo nada. Alguien que quiera que le abra el micrófono. Si me lo pone en el chat, yo lo Yo puedo dejo por leer. aquí el enlace, ¿vale? Para que puedan Sí, acceder si vale. quieren. Pues yo te lanzo una pregunta relacionada con las tecnologías y la interpretación. Es cierto que estoy de acuerdo contigo con eso que has comentado, que al estar la asignatura de interpretación dentro de los estudios de grado, realmente interpretación debería ser, desde mi punto de vista, pues una carrera a lo mejor independiente de la traducción, aunque tienen cuestiones en común, ¿verdad? Pero al final son profesiones diferentes. Me gustaría saber si dentro del proyecto que lleváis a cabo tenéis la intención o estáis trabajando en crear como una especie de sistema de memoria de interpretación, porque yo creo que es lo que nos faltaría. Es decir, ya que ahora todos los sistemas de memoria de traducción, bueno, no todos, pero sí algunos, con la voz, por ejemplo, MemoQ, estoy pensando, ya es posible que con la voz puedas ir poniendo los equivalentes en cada segmento. No sé si estáis trabajando dentro del proyecto y del instituto que se ha abierto recientemente ahí en Málaga, en la Universidad de Málaga. Estáis trabajando como en un sistema de memoria e interpretación. De hecho, entraría la voz del que vais a interpretar y se quedaría, ¿no? Se quedaría escrito en esa memoria, y la interpretación, y así el intérprete tendría ahí su memoria de interpretación. Sí, bueno, en mi web no, pero sí que, por ejemplo, el equipo, ¿no? Lexitrat, que es el grupo de investigación al que yo pertenezco y también Miriam Seguiri, sí que está trabajando en algunas cosas de reconocimiento de voz, por ejemplo, y quizás de ahí sí que se pueda sacar una especie de memoria. Así que hay varios proyectos en los que estamos Estáis trabajando. trabajando Sí, ahí en eso, sí, que es sí. lo que le falta, ¿no? También al Ujú, intérprete, el poder construir sus sistemas de memoria de interpretación, ¿verdad? Eso sí. no está todavía, no hay nada Es que la verdad es que que en yo interpretación en conozca. general hay un poco menos de investigación que en traducción.
Sí, 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 Al sí. final siempre nos centramos más Os en vuelvo la a traducción. felicitar porque habéis abierto ahí una línea de trabajo que hacía falta. Así que Gracias. enhorabuena por tu trabajo. Muchas Enhorabuena. gracias, Chel. Bueno, vamos a pasar con el siguiente ponente, que es Vicent Brivá Iglesias. Te voy a hacer... Perfecto, ¿me escucháis? Sí, ahora te convierto en Vale, presentador y así tú ya puedes muy compartir bien. Comparto, pantalla. ¿vale? Se ve. Se ve, ¿no? Mm. ¿Puedes Muy bien. pasarla? Eh, sí que podemos Sí. pasarla. Perfecto. Vale. Pues, bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí. Una pena que sea de forma virtual y no de Sí, forma es una presencial. pena, sí. Me presento rápidamente y soy doctorando en la Dublin City University con Sharon O'Brien en traducción automática y también imparto docencia en la Universitat Oberta de Cataluña en tecnologías de la traducción, introducción a la programación en Python para lingüistas. Y hoy presentaré un estudio sobre la aplicación de la traducción automática en el aprendizaje de traductores especializados. Vale. En primer lugar, hablaré del contexto, presentaré rápidamente el contexto actual del mundo de los servicios lingüísticos, definiré brevemente la traducción automática y presentaré un estudio sobre la aplicación de la traducción automática en la formación en traducción jurídica. Y posteriormente hablaré rápidamente de hacia dónde vamos o qué es lo que viene ahora. Así que lo primero y más importante es que con la aparición de Internet y de toda la información en línea, desaparecen las barreras y hay una globalización increíble en nuestra sociedad que además se acelera con la internacionalización de no solo en el mundo de los servicios lingüísticos y de la traducción, sino en cualquier otro sector. Pongamos, por ejemplo, un apicultor de un pueblo, un pequeño pueblo de Valencia como yo, produce miel y solo puede vender sus productos o a la gente del pueblo o al por mayor. Pero ahora con la aparición de Internet, la gente puede crear o este apicultor puede crear una tienda online y directamente ofrecer sus productos, servicios, igual que los traductores en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Por lo tanto, esto produce un aumento de la demanda de los servicios lingüísticos y con servicios lingüísticos me refiero tanto a traducción como localización, traducción SEO, transcreación o cualquier otro tipo de servicio que un lingüista o nosotros podamos ofrecer. Según CSA Research, en 2017 se calculó que la industria de la traducción o de los servicios lingüísticos facturaría en 2021 56,18 miles de millones de dólares americanos y a pesar de la crisis del coronavirus se calcula que esta cifra se va a superar con creces. Además, toda esta globalización, internacionalización y aumento de la demanda en nuestra sociedad actual, en el que todo se exige o se necesita para ayer, aumenta la urgencia de la necesidad de todos estos productos. Y por lo tanto aparece una herramienta que gana mucha fuerza en la industria actual, que es la traducción automática, y que parcialmente ayuda a resolver esta necesidad de aumento de volumen y de reducción de tiempo para gestionar proyectos. Rápidamente, ¿qué es la traducción automática? Pues la traducción automática, según Jean-Steve Forcada, es el proceso de traducción mediante un sistema informático de textos informatizados escritos en una lengua origen a textos informatizados escritos en una lengua meta. Y de aquí seguro que todos hemos utilizado motores de traducción automática genéricos como el traductor de Google o DeepL. Los sistemas de traducción automática tradicionalmente han estado basados en diferentes tipos. Inicialmente en traducción automática basada en regla, quería explicar, pero no tenemos tiempo. Después traducción estadística, donde estos tipos de sistemas mejoraron gracias a la aparición de muchos corpus bilingües de calidad en línea, que es como la gasolina que utilizan los sistemas de traducción automática para funcionar. Y actualmente, gracias a las mejoras computacionales, se utiliza la traducción automática neuronal, que es el sistema actual, es el más avanzado, aunque tiene bastantes desventajas, ya que se necesita una gran potencia computacional y no todas las personas o casi nadie puede acceder a este tipo de sistemas, al menos a desarrollarlos, porque, por ejemplo, Google comunicó que para entrenar, es decir, actualizar su motor de traducción automática,
utilizaban unos 400.000 euros cada vez que lo entrenaban. Por lo tanto, este tipo de herramientas solo está al alcance de muy pocas entidades o empresas. Así pues, lo más importante también es el uso que se está haciendo de la traducción automática en la industria. Según un informe que publica anualmente la Asociación de Agencias o de Servicios Lingüísticos Europea, un 68% de los entrevistados en el informe 2020 utiliza ya la traducción automática y planea invertir en ella más en el 2021. Estos entrevistados forman parte tanto traductores autónomos como agencias de servicios lingüísticos. Este año era un 68% de las personas que utilizaban traducción automática. Esta figura en el 2017 estaba en el 45%. Por lo tanto, se ha visto un aumento considerable del uso de la traducción automática. En cambio, vemos que en la universidad, según un estudio de Borja y Martínez Carrasco, que en todas las asignaturas TIC que ofrecían las universidades españolas en el grado de traducción e interpretación en 2017 y 2018, solo un 13% de los planes de estudio de estas asignaturas TIC mencionaban la traducción automática. Y como bien sabemos que un plan de estudio mencione un término tal vez no implica que se utilice realmente. Y como comentario adicional, MemSource, que es una herramienta de traducción asistida por ordenador muy conocida, tanto como SDL Traduce Studio o MemoQ, en su informe de 2021 ya publicó e indicó que en el año 2020 fue el primero en su historia en que ya hubo más proyectos de posedición de traducción automática que de traducción humana. Así pues, en este contexto, el objetivo del presente estudio era indagar sobre los perfiles necesarios en la industria de los servicios lingüísticos, ya no en un futuro, sino en un presente, porque como hemos visto en las cifras, la traducción automática ya está aquí. Y el objetivo era analizar las traducciones del alumnado del último curso de traducción e interpretación y compararlas con la traducción en bruto de un motor de traducción automática neuronal genérico, que en este caso era DeepL. ¿Por qué se ha elegido traducciones del alumnado del último curso? Porque no se quería hacer un análisis o la típica evaluación de calidad o productividad de traducción humana y traducción automática, sino se quiere analizar la conveniencia de incorporar la traducción automática a la formación en traducción jurídica o a cualquier otro género especializado. Con el objetivo simplemente de identificar cuáles son las competencias que podrían potenciarse al introducir esta herramienta en este tipo de aprendizaje. Por lo tanto, el estudio fue entre que 3 traductores profesionales con experiencia en traducción jurídica anotaron 3 traducciones humanas y una traducción automática, siguiendo las métricas MQM de QF de TAUS en un contrato societario. O era un texto jurídico complejo y profundo. Para quien no lo conozca, las métricas MQM de QF de TAUS utilizan 4 tipos de errores en lengua, precisión, estilo y terminología, y a estos errores se les asigna diferentes gravedades. Puede ser un error leve, un error grave o un error crítico. Y aquí podemos ver los resultados de la evaluación en puntos de penalización. La métrica MQM de QF de TAUS indica que una traducción con menos de 20 puntos de penalización cada 1000 palabras se aprobaría. Sería una traducción correcta para el mundo profesional o la industria. Como podemos ver en la tabla, ninguna de las traducciones aprobaría en la industria, lo que es lógico, porque la traducción automática es una herramienta en desarrollo y para obtener una traducción de calidad y profesional aún se necesita ese factor humano de posedición, y las traducciones humanas en este caso eran de estudiantes del último grado de traducción, del último año. Empezaban cuarto, empezaban el itinerario de traducción jurídica y aunque en el tercer año ya habían tenido una asignatura de traducción jurídica, aún no conocen en profundidad el lenguaje jurídico. Así pues, este era el objetivo. Aunque la mayoría de errores caen en la tipificación de precisión, si se analizan en profundidad los errores, el objetivo era ver cómo se podía utilizar la traducción automática en el aprendizaje o en la formación de traductores especializados. Uno de los ejemplos es que la traducción automática puede ser muy útil en terminología, en ayudar a identificar e interiorizar los términos de especialidad,
y como puede ser en la frase en inglés, the seller's liability for damages. El término damages, las traducciones humanas lo tradujeron directamente, literalmente, por daños, mientras que la traducción automática, gracias a sus corpus bilingües con los que aprende a traducir, sí que detecta que este término damages hace referencia a daños y perjuicios, que es un término jurídico. Además, también podemos ver que la traducción automática puede ser útil a identificar las estructuras oracionales profundas y sí que se han detectado problemas en la correlatio temporum y en el uso del subjuntivo que hacen los aprendizajes en traducción jurídica en su etapa de formación. Podemos ver, por ejemplo, que las traducciones humanas utilizan los impagos que no se subsanaran en lugar de los impagos que no se subsanen y cualquier otra causa de la parte del cumplimiento se ve afectado en lugar de cualquier otra causa de la parte cuyo cumplimiento se ve afectado. Hay que tener en cuenta que estas oraciones son oraciones muy largas, que es un lenguaje jurídico denso, profundo, con múltiples subordinaciones y, por lo tanto, hay veces que es verdad que la traducción humana, cuando llega a una determinada parte de la oración, ya no se acuerda de iniciar. Ahí está la dificultad del lenguaje jurídico y es tal vez aquí donde la traducción automática, gracias a su modelo de lengua, puede ayudar a las traductoras a aprender a traducir. Por lo tanto, la traducción automática podría ayudar con la subordinación y la complejidad del discurso jurídico. Otro elemento de estructura oracional profunda es los elementos de la estructura sintáctica. Por ejemplo, en la frase en inglés, cancellation of any export or other necessary license, any export or other necessary license modifican a license y en cambio las traductoras humanas, en este caso dos, utilizaron cancelación de cualquier exportación u otra licencia necesaria. Mientras la traducción automática detectó correctamente el uso o el objetivo real de la oración y tradujo cancelación de cualquier tipo de licencia de exportación o de otro tipo. Por lo tanto, mediante actividades de posedición o de uso comparado de traducción automática a traducción humana, las traductoras podrían, o los aprendices de traducción, tanto jurídica como cualquier otro tipo de especialidad, aunque también se aplicaría, les ayudaría a comprender la estructura sintáctica profunda. Entonces, esto sería una ventaja a la hora de no dedicar, el profesorado podría no dedicar tanto tiempo a hacer una explicación teórica de los tipos de estructuras sintácticas del lenguaje jurídico, por ejemplo. Así que, ¿qué competencias se potenciarían con traducción automática? En primer lugar, como ya hemos dicho, terminología, ya que se ayudaría y se mejoraría la comprensión de terminología especializada. Además, también en sintaxis, ya que la comprensión de estructuras oracionales subordinadas, técnicas y complejas se entendería mejor. Y también en habilidades de revisión, es decir, las traductoras necesitarían estar más al día, activarían ese chip de revisión porque saben que la traducción automática tiene errores y entonces habría más atención, o se prestaría más atención para detectar los diferentes tipos de errores, calcos o problemas de la traducción automática. Y además, como hemos visto que en la industria de la traducción la posedición o el uso de traducción automática se está convirtiendo en un actor clave, también les daría experiencia en este tipo de servicio, además de mejorar a la vez sus conocimientos en traducción especializada. Así pues, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos? En primer lugar, es muy importante saber que estamos en un periodo de adaptación, que la traducción automática ha venido para quedarse y que ya está aquí, pero es muy importante que no la debemos ver como una enemiga. Es decir, la traducción automática debe verse como una herramienta para aumentar y mejorar nuestras capacidades. Eso sí, hay un elemento clave y que es indispensable para poder utilizar e introducir la traducción automática en nuestro flujo de trabajo sin que nos perjudique. Y para eso es que hace falta formación extensa en traducción automática. Y está surgiendo esa figura de lingüista digital, de tanto herramientas TAU como directamente traducción automática. Y para poder no perder nuestras condiciones laborales frente a la traducción automática, necesitamos saber qué puede hacer la traducción automática y qué no. Y los traductores necesitamos formarnos en traducción automática para conocer los entresijos de esta herramienta.
Si no, nos quedaremos fuera del diseño y desarrollo de estos sistemas y, como comentaba, empeorará nuestras condiciones. Por lo tanto, es muy importante aumentar el nivel de formación que tenemos actualmente en la universidad o incluso fuera de la universidad y formar tanto en qué puede hacer, qué no puede hacer, qué nos permite, qué no nos permite y así poder negociar de, mira, yo sé que con traducción automática, con composición puedo hacer X, pero no puedo hacer Y. Por lo tanto, esta tarifa o por lo tanto esto que me estás ofreciendo no es adecuado ni voy a aceptarlo. Por ejemplo, se está viendo también trabajo aquí en ASETRAL, acaba de publicar esta semana una guía de posición muy interesante. Y además, respecto a la aplicación de la traducción automática en formación en traductores especializados, el hecho de que el profesorado no tenga que estar excesivamente explicando o que se facilite el aprendizaje autónomo del estudiantado puede permitir que la curva de aprendizaje sea más rápida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente, porque además te has ajustado muy bien al tiempo, muy interesante. Yo creo que esto puede dar juego para el debate, porque siempre que hablemos de traducción automática, de traductores, de cuál va a ser nuestro papel en el futuro, etcétera, suele dar juego, ¿no? Para el debate. Sí, Si es alguien verdad que en quiere 15 minutos es muy difícil ceñirse y coger y no, pero abarcar todos los te has conceptos. ceñido perfectamente, te has ceñido muy bien, enhorabuena. Hay 5 minutos ahora para preguntas. Si alguien quiere preguntar de los panelistas, pues levanta la mano para que le abra el micrófono y de los asistentes lo comentan ahí en el chat y así puedo ver si alguien quiere que le dé el micrófono. Si veo que no hay nada, ¿alguno de los panelistas quisiera hacerle alguna pregunta? Por no ser yo siempre la que pregunta. Bueno, yo ayer le preguntaba al profesor Félix Do Carmo, que como sabes también es un experto en tecnologías, si ahora, desde luego, la traducción automática está aquí para quedarse, eso no deberíamos obviarlo, y además esta neuronal que con determinados tipos de texto pues está funcionando francamente bien, porque además está basándose, entre otras cosas, aprende por corpus paralelos, etcétera. Si también los ingenieros informáticos están intentando automatizar la posedición, ¿dónde vamos a quedar los traductores? ¿Tú qué opinas de esto? Yo pienso, es una muy buena pregunta, y yo pienso que el factor humano no va a desaparecer. Es verdad que se está intentando detectar cuáles son las típicas posediciones básicas que se hacen, porque normalmente se sabe que a lo mejor la traducción automática utiliza más oraciones pasivas, por ejemplo, en una combinación inglés-español calca más la oración pasiva del inglés y por lo tanto hay investigadores que están intentando desarrollar sistemas de posedición automática para, una vez se pase el texto por traducción automática, se cambie o se detecte esta pasiva y se cambie por una oración activa. No obstante, el lenguaje o lo bonito o el lenguaje es muy complejo, ahí tiene muchas particularidades y entonces es verdad que la traducción automática ofrece una calidad muy interesante, pero no va a acabar sustituyendo o nos va a acabar aumentando nuestra productividad, pero no va a acabar entendiendo todo. Y una de las cosas también importantes, por ejemplo, tanto de esta ponencia o de este congreso, los lenguajes de especialidad, el lenguaje jurídico, el lenguaje médico. Hay muchas cosas que son muy difíciles de solucionar o de entender incluso para un profesional de la medicina o un jurista que una máquina no puede llegar a entender. Por lo tanto, sí, lo más importante, lo que quiero hacer énfasis es que es clave, en vez de ver la traducción automática como una enemiga, lo que tenemos que ver es saber qué nos puede permitir hacer para después introducirla en nuestro flujo de trabajo y también tener una posición de fuerza a la hora de negociar. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ya he dicho que... Pero fíjate que hay algunas... Yo también me he dado cuenta cuando vas a ciertos
países. Estoy pensando que me ocurrió en Argentina. Muchos profesores no quieren ni que comentes, ¿no? Que existe la traducción automática y tal, y eso no se puede Sí, obviar. yo pienso que es un error. Yo Es pienso un que error. eso es directamente un error porque si hay un problema hay que afrontarlo y tampoco lo veo como un problema, pero ignorarlo es perder una batalla que Sí, ya no podemos luchar, no podemos luchar. Entonces lo más importante es formar, saber que eso está ahí, saber qué puede hacer y qué no puede hacer para utilizar esa posición de fuerza. Después también, por ejemplo, ahora lo típico que se hace es posedición tradicional, que es un texto estático y directamente se detectan los errores y se modifican. Yo estoy haciendo mi investigación de doctorado con Sharon O'Brien sobre posedición interactiva. Es decir, es una manera de posedición, como una manera de, conocemos traducción automática, se va a utilizar porque se va a utilizar. No, si decimos, no vamos a utilizarla, no podemos cambiar eso, pero lo que estamos intentando es introducir al factor humano, que el factor humano sea el centro. Entonces, es un tipo de posedición, como por ejemplo herramientas como Lilt, que el traductor empieza a escribir y es el motor de traducción automática el que sugiere a partir de lo que ha escrito el traductor. Por interesante. tanto, vamos a acabar potenciando nuestras capacidades, pero sabiendo muy bien qué podemos hacer o qué nos puede permitir este tipo de herramientas. Pues nada, enhorabuena, por esa investigación que estamos deseando ver cómo acaba y muy, muy interesante. Vamos a pasar al siguiente, perdón, vamos a pasar a Cristina Plaza. Es que quería dejar de grabar porque Cristina no quiere que la graben, voy a dejar de grabar.